Buenas, mi nombre es Rosa Virginia Zambrano Navarro y soy estudiante de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy vamos a presentarles dos videos. Un primer video en el que hablaré del osciloscopio digital y un segundo video en el que hablaré del osciloscopio con doble base de tiempo. Para aquellas personas que aún no conocen ni saben cuál es el funcionamiento y qué es un osciloscopio, les recomiendo que antes de ver este video investigar por Google o cualquier otro navegador qué es un osciloscopio y cuáles son sus comandos básicos y su funcionamiento. El osciloscopio digital, al igual que el osciloscopio analógico, es un instrumento de medición que nos permite visualizar señales eléctricas que varían en el tiempo. El eje vertical nos representa el voltaje y el eje horizontal nos representa el tiempo. Este es un esquema que nos representa cómo está constituido un osciloscopio digital. Al igual que el osciloscopio analógico, está conformado por una sección vertical, una sección de disparo y una sección horizontal. La diferencia entre el osciloscopio digital y el osciloscopio analógico se encuentra en la sección de adquisición de datos, que está conformado por un conversor analógico digital, una memoria, el proceso, para finalmente llegar a la sección de visualización y observar la señal en la pantalla. La sección vertical se conecta a una sonda del circuito donde queremos ver la señal de estudio. Esta señal se dirige a la sección vertical. Al igual que en los osciloscopios analógicos, es aquí en donde se atenúa o amplifica la señal dependiendo de dónde se encuentre el control Volt Division. La sección de disparo es necesaria para estabilizar la señal. En esta figura podemos encontrar una señal que no posee nivel de disparo, y en esta otra figura podemos encontrar señales que sí están controladas por un nivel de disparo. Aquí pueden haber varias señales, solo que una está encima de la otra. Esta sección se va a controlar por una perilla llamada trigger. La traducción de los datos en el osciloscopio digital se produce en la sección de adquisición de datos. Es aquí donde la información analógica se transforma a formato binario. La información analógica sería la señal senoidal que describe estos puntos, y cada uno de estos puntos son muestras tomadas, lo que corresponde a un formato binario. Ese es el funcionamiento principal del conversor analógico digital. Como mencioné, en este conversor se muestra la señal a intervalos de tiempo Tm determinados y convirtiendo la señal de una tensión continua a una serie de valores digitales. Y esto es lo que llamamos muestras, para almacenarse en la memoria. El número de puntos de la señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denominan registros. Y estos registros se suelen procesar adicionalmente para realizar operaciones matemáticas y gráficas. Es necesario mencionar que la frecuencia de muestreo tiene que ser mucho más alto que la señal muestreada, para poder así reconstruir la señal que nosotros queremos obtener. La frecuencia de muestreo es 1 sobre el periodo de muestreo. En la sección horizontal va a estar conformada por un ciclo de reloj que va a ser controlado por una perilla llamada time division. El ciclo de reloj que presente la sección horizontal es la que me va a describir cada cuánto se va a hacer el muestreo. Los métodos de muestreo. El muestreo me permite convertir una porción de la señal de entrada a un número discreto de valor binario en el proceso, y sirve para procesar, almacenar y representar los datos obtenidos, para así obtener la señal. Es decir, cada uno de estos puntos son los muestreos obtenidos para reconstruir la señal en azul.
Existen dos métodos a utilizar: el muestreo en tiempo real y el muestreo en tiempo real. En esta técnica se necesita adquirir el mayor número de puntos posibles en un único barrido, debido a que el muestreo se realiza en tiempo real y debe ser muy rápido este muestreo para no perder información de la señal en estudio. Por lo general, este muestreo se le hace a señales transitorias, es decir, señales que varían continuamente durante el tiempo y no tienen un ciclo que se repita. Es necesario muestrear como mínimo 2 veces más rápido que la frecuencia más alta de la señal estudiada. Ejemplo, si el periodo de esta señal es 1/2f, la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble, es decir, de 4f. ¿Cómo se realiza este tipo de muestreo? Lo primero que se va a establecer es el nivel de disparo o trigger, y es aquí donde se activa la adquisición de datos, es decir, empieza el muestreo de la señal. Muestreo en tiempo equivalente. Esta técnica es utilizada para el caso en que la señal sea únicamente periódica. Eso es totalmente obligatorio para este tipo de muestreo. ¿Por qué es esto? Debido a que las muestras se van tomando una en cada periodo. Es decir, pasa un periodo, se toma una muestra, pasa otro periodo, se toma una muestra, y así sucesivamente, aprovechando de que los ciclos de este tipo de señales son totalmente idénticas. Es importante mencionar que esta técnica se realiza para señales cuyas frecuencias son mucho mayor que la capacidad máxima de muestreo del osciloscopio digital. Los tipos de muestras que se presentan son el muestreo coherente y el muestreo incoherente. El muestreo a estudiar o a explicar en este apartado es el muestreo coherente. Este tipo de muestreo se realiza con frecuencia constante, es decir, el dispositivo tomará y almacenará muestras con un periodo P, que está representado por la siguiente expresión, donde n me representa un número entero mayor o igual a 1 y quiere decir que se tomará una muestra cada n forma de onda. ¿Cómo así? Si n es igual a 1, pasa una forma de onda, se toma la primera muestra, pasa otra forma de onda, se toma la segunda muestra, así sucesivamente. Si n fuera igual a 2, pasa un ciclo de onda, otro ciclo de onda y se tomaría la primera muestra. T me representa el periodo de la señal de entrada al osciloscopio digital y alfa t es el retardo introducido para variar el punto de muestreo de la señal. Es decir, pasa un ciclo de onda, se pasa el tiempo de retardo, se toma una muestra igual aquí, luego que pasa el ciclo de onda se toma el retardo de aquí más el alfa t que corresponde aquí y se toma la segunda muestra, así sucesivamente. Es importante mencionar que el muestreo se realiza luego que pasa por el punto de sincronismo o nivel de disparo. Aquí se puede visualizar que la frecuencia es constante debido a que el periodo es constante, siendo t más alfa t, debido a que n, que es el valor que nos acompaña a t, que es el periodo de la señal de entrada, es igual a 1 en este caso. Y se pueden observar que se va haciendo el muestreo para reconstruir posteriormente la señal deseada. Aquí los puntos obtenidos anteriormente son sumados, los retardos y los puntos obtenidos en cada lugar para reconstruir la señal. Es así como finalmente el muestreo coherente reconstruye la señal para poder ser observada en el osciloscopio. A continuación se realizará un ejemplo para explicar lo mencionado anteriormente, el método mencionado anteriormente.
El enunciado es: se tiene una señal de entrada de forma sinusoidal y frecuencia de 1 GHz. Se pregunta: ¿cuántas formas de onda son necesarias utilizar para el muestreo? Si alfa t, que me representa el retardo, es igual a 0,2 por 10 a la menos 9 y n es igual a 1. B. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia de la señal obtenida en el muestreo? Y C. ¿Qué factor de reducción de frecuencia se obtuvo? La ecuación a utilizar es n por alfa t igual a n por t, siendo n el número de formas de onda. Si conocemos n, alfa t y t, podemos encontrar el número de formas de onda. Entonces, realizando la siguiente expresión, se obtuvo que el número de formas de onda es igual a 5. Esto quiere decir que el tiempo equivalente al periodo de las 5 formas de onda se observa una sola forma de onda al periodo. Es decir, que en estos 5 periodos de la señal se estuvieron recogiendo muestras para posteriormente reconstruir la señal deseada. El periodo de la señal de muestra es 5 por 10 a la menos 9 y su frecuencia es la inversa del periodo, siendo 200 MHz. Determinando así que la frecuencia determinando así que la señal que nos produjo el osciloscopio fue 5 veces más lenta que para hacer el muestreo, fue 5 veces más lenta que el original. Bueno, con este ejemplo he terminado lo que corresponde a mi primera parte del video, osciloscopio digital. Gracias.